Vayamos ahora a los descubrimientos que se han llevado a cabo desde que la enfermedad apareció en marzo, principalmente Europa, lo que nos ha permitido ya tener artículos, trabajos basados en evidencia, comparativos entre lo que pasó en China, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos y lo que está pasando en América Latina, donde actualmente se encuentra el foco de la pandemia. Dermatológicamente, entonces, cabe destacar este primer artículo que fue publicado en el New England. Es un estudio que habla de la afectación cutánea solo en un 0,2% de los pacientes revisados en China. ¿Sí? Este es el primer trabajo que hablaba de lesiones dermatológicas y se basaba en lo que se había observado en Wuhan. Luego aparece este otro artículo, pueden verlo, ¿sí? En el JAD. Y este ya es un artículo que cambia la anterior perspectiva que teníamos. Es un artículo que indica que no hay un 0,2%, sino un 20%, ¿sí? 20,4% de pacientes COVID-19 positivos que van a presentar manifestaciones cutáneas. Entonces, a partir de este análisis ya se puede clasificar a este 20% de pacientes que presentan las lesiones e incluso se los puede dividir en 3 tipos de lesiones. Vamos a tener un rash eritematoso, vamos a tener la urticaria y las vesículas parecidas a la varicela. También ya aquí nos dicen que estas lesiones en general van a tener escaso picor, no producen entonces prurito o no lo producen o es muy poco, muy leve. Y también la duración de este prurito, picor, va a durar pocos días. Y las lesiones van a tener una preferencia de aparición en el tronco de la persona. Una vez que sale, no obstante, este estudio y se ve esa diferencia entre lo visto, lo hallado en el artículo de China y este artículo ya de España europeo, pues sucede que los médicos empiezan a analizar, no solamente son los médicos de medicina general, medicina familiar, que tienen que detectar a los pacientes con COVID, o los neumólogos. Son otras ramas también que, de especialidades como la dermatología, analizando entre ellos y comentando entre ellos, ven que ha habido un aumento de los pacientes que los buscan por lesiones cutáneas. Es así que en España a la Sociedad de Dermatología pues juntan alrededor de 100 dermatólogos y tratan de ver las manifestaciones cutáneas y la posible relación que ellos están viendo con el COVID-19. Aquí, como verán, el artículo hace una clasificación de las manifestaciones cutáneas en pacientes con COVID-19 y ellos miran alrededor de 375 casos. En primer lugar, tenemos pacientes con COVID-19 que estaban internados y luego tienen otro grupo que son los pacientes ambulatorios con pocos o ningún síntoma de COVID-19. Dividen entonces en estos dos grupos a los pacientes y empiezan en estos 375 casos a clasificar las lesiones o patrones morfológicos de estas lesiones dermatológicas, logrando hacer una clasificación inicial de 5 tipos o patrones morfológicos de lesión. Como podrán ver ahí en la primera imagen, tenemos un 19% de lesiones tipo acral
similar a perniciosis con lesiones eritematosas, edema y en ocasiones vesículas, pústulas y zonas purpúricas en manos y pies. Luego en la imagen 2 pueden ver un 9% de lesiones tipo vesiculoso, con erupciones vesiculares, monomorfas, de pequeño tamaño, difusas y hemorrágicas, predominantes en tronco. En la tercera imagen tenemos un 19% de erupciones urticariformes con un predominio en tronco, que van a estar dispersas y van a ser similares a lo que conocemos como urticaria. La cuarta imagen nos muestra un 47% de lesiones tipo maculopapulosas con distinto grado de descamación, esperifolicular, son similares a la pitiriasis rosada, purpúricas con infiltrados pseudovesiculares similares a lo que vemos en el eritema multiforme. Y por último, esta quinta imagen, ¿no?, que aparece en el 6% de los pacientes estudiados, que es de livedonecrosis. Hay entonces una oclusión vascular, hay un ranfo de gravedad amplio y los pacientes generalmente son jóvenes adultos. Bien, también caben destacar las siguientes imágenes dentro del estudio que nos hablan de lesiones tipo perniosis, que van a ser más frecuentes en niños y jóvenes. 60% van a aparecer con otros síntomas. 59% de los pacientes han tenido un PCR negativo. Generalmente con ellos se tiene un buen pronóstico. Manifiestan un dolor solo en un 32%, un picor en un 30% y tiene una duración media de 12 días. En el tipo vesiculoso vamos a poder ver que aparece en edades intermedias, se presenta precozmente, el 45% van a presentarlo al comienzo de los síntomas, ¿sí? El 15% van a estar asociados a pronóstico intermedio y el picor va a ser frecuente con una duración media de 10 días. El tipo urticariforme va a aparecer en edades intermedias, coincide con el resto de los síntomas, la aparición coincide con el resto de los síntomas de COVID, va a estar asociado a un pronóstico más grave, el picor va a ser frecuente en un 92% según refieren y la duración en promedio va a estar alrededor de los 6 días. El tipo maculopapuloso se va a ver también en edades intermedias a mayores, ¿sí? Va a coincidir con la aparición del resto de los síntomas de COVID, va a estar asociado a un pronóstico más grave. De hecho, ellos se encuentran un 2% de mortalidad. El picor va a ser frecuente en un 57% y la duración de las lesiones es de aproximadamente 8 días. El tipo livedonecrosis aparece en edades avanzadas. Coincide con el resto de los síntomas de COVID, aparece casi al mismo tiempo, va a estar asociado al peor pronóstico, tiene un 10% de mortalidad en el presente estudio y
de forma transitoria, con medidas correspondientes, puede tener un buen pronóstico. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones importantes a rescatar de este estudio? La primera pregunta que se hacían los investigadores es ¿por qué las lesiones son tan polimorfas? Tiene como característica fundamental la variabilidad en sus manifestaciones y la diferencia de la intensidad, aparentemente por los diferentes mecanismos fisiopatológicos del virus, ¿no? Algunos de estos mecanismos entonces van a depender del virus, lo que nos da entonces problemas con la cantidad, la virulencia y la irritación que pueda producir, y otros van a depender de la respuesta inmunitaria del propio paciente, lo que nos da cúmulos microvasculares, la propia reacción inflamatoria, la dependencia de la reacción de las inmunoglobulinas, tal vez el exceso de la reacción inflamatoria de los macrófagos o los diferentes momentos en los que nos encontramos con la enfermedad. En todo caso, nuestros colegas españoles concluyen que hay que hacer una orientación diagnóstica. No todo lo que sale en la piel es COVID-19, pero hay patrones que deben tomarse en cuenta y son los 5 tipos o patrones morfológicos que este estudio nos trae, que espero nuestros colegas que están viendo este video puedan analizar, puedan ver, incluso tal vez les sirva como relación de estos patrones distintos y la gravedad del cuadro que pueden esperar con el paciente que están observando.